Buenos días a todos. En primer orden agradezco al presidente, al contador Rodríguez Valle y también a su hija, que no se encuentra aquí presente, la contadora Rodríguez. Y a ustedes, naturalmente, buen provecho antes que nada. Bien, Uruguay y el impacto de decisiones de la OIT en materia laboral. Naturalmente que podríamos hablar bastante rato y bastantes días, de algún modo. Habría mucha tela para cortar. Procuraré ser lo más sintético que pueda llegar a merecer la exposición. Para adentrarnos un poco en el tema, debemos señalar algunas ideas generales para describir y entender cómo fue y cómo se llegó a la situación actual y en qué contexto nos encontramos. Uruguay siempre respetó el principio protector de las relaciones colectivas de trabajo, que dispone que la negociación colectiva debe ser libre, voluntaria y no institucionalizada. En el informe de la Relasur de la OIT, publicada en el año 1995, titulado Las relaciones laborales en Uruguay, se señaló que nuestro país se caracterizaba por la existencia de un marco normativo constituido por algunas relaciones colectivas de trabajo, regulado por pocas normas constitucionales y con todos los convenios ratificados de la OIT respecto a la materia colectiva. Uruguay siempre tuvo un sistema de relaciones colectivas donde las propias partes, empleadores y sindicatos, se autorregulaban. Ellos mismos desarrollaban sus propias normas, su propia forma o manera de funcionar. El Estado no intervenía. Esto puede obedecer o tener varias lecturas. Desde muy bueno, por la gran autonomía que el ordenamiento le otorgó al derecho colectivo del trabajo, hasta no tan bueno, porque en los hechos se demostró que una postura estatal muy abstencionista en la regulación colectiva hace perder fuerza al derecho colectivo como disciplina. El fenómeno abstencionista pregonado por Uruguay durante décadas comenzó a mitigarse e incidir por aquello de que se pondría el dedo en el platillo de la balanza del más débil a partir del año 2005, sancionándose la Ley de Fuero Sindical 17940, que estableció la reinstalación del dirigente o sindicalista despedido, así como leyes sobre negociación colectiva en el sector privado, leyes sobre negociación colectiva en el sector público, etc. La legislación aprobada inauguró una etapa de intervencionismo estatal favorecedor tanto de la organización como de la acción sindical, lo que representó cambios en las relaciones colectivas de trabajo. Ahora bien, hecha esta brevísima descripción, veamos ahora las características principales del sistema de relaciones colectivas actual. El sistema de relaciones colectivas uruguayo tiene sus fortalezas y debilidades, como todo en la vida. Dentro de sus fortalezas, tiene una inmensa tradición de diálogo social. Existe una cultura de negociación que no es frecuente en muchos países de la región. El sistema de relaciones laborales cuenta con sujetos sociales fuertes y representativos. Las tasas de sindicalización son altas en términos comparativos con otros países de la región, aún aquellos de mayor desarrollo. Correlativamente ocurre lo mismo respecto de las cámaras empresariales. Se trata de un sistema autónomo, muy dinámico y que se ha sabido autorregular durante décadas. Dentro de las debilidades del sistema de relaciones laborales, podemos señalar lo siguiente. Por momentos hay una relación de confrontación, de un conflicto en escalada, que entorpece el diálogo fluido. Ocupaciones. Se ha derogado el decreto que permitía en el ámbito privado la desocupación por la fuerza pública
de los lugares de trabajo ocupados por los sindicatos. Piquetes. Si bien se trata de formas lícitas de manifestar, sin embargo, se los emplea para impedir el acceso a las empresas, tanto de vehículos y mercaderías, como también de trabajadores que, no estando de acuerdo con las medidas, quieren trabajar. Acciones para autogestionar la empresa, recientemente referido en las noticias. Hay casos extremos de conflicto, en los cuales el sindicato se apropia de la producción y asume la dirección que le pertenece al empleador. Y frente a ello hay que recurrir a los tribunales, a través de acciones de amparo que en general fallan contra la organización sindical. Naturalmente, estas acciones extremas causan fricciones y desestabilizan el sistema de relaciones laborales, lo que no trae beneficios para nadie. Es en este marco donde queda contextualizado el sistema de negociación colectiva que proyectó el gobierno en el año 2009, a modo de antecedente inmediato. Ahora, bueno, ¿por qué pasó lo que pasó? El Uruguay dio ingreso a la lista negra del OIT. En principio, esto se traduce en un incumplimiento severo de normas o principios laborales. De este modo, Uruguay ingresa junto a Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cabo Verde, Etiopía, Myanmar, Nicaragua, Serbia, como países que incumplen, entre otros, como países que incumplen convenios internacionales de trabajo. Para referir el origen de esta realidad en curso, debemos recordar que la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y la Organización Internacional de Empleadores presentaron una queja el día 10 de febrero del año 2009 ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, caso 2999, alegando que el gobierno de la República Oriental del Uruguay incumple las obligaciones adquiridas al ratificar los convenios internacionales de trabajo 87, 98, 144 y 154. En esa oportunidad, las organizaciones querellantes consideraron que el proyecto de ley de negociación colectiva, remitido al Parlamento en octubre del 2007, que fuera posteriormente aprobado por la ley actual 18566, contenía disposiciones que violentaban lo dispuesto en los convenios mencionados. En esa dirección se detallaron al Comité de Libertad Sindical una serie de normas que avalaban la denuncia. Por ejemplo, el decreto del Poder Ejecutivo 145 del 2005, en el cual se derogaron, sin ningún tipo de consulta, las normas que facultaban a la fuerza pública a realizar el desalojo de aquellas empresas que fueran ocupadas por sus trabajadores. En definitiva, alegaron que sin articular consenso y pasando por alto el tripartismo, se modificaron las normas vigentes sin ningún tipo de consulta. Por otra parte, se sostuvo que el decreto 145 viola la Constitución al otorgar una primacía al derecho de huelga, consagrado en el artículo 57 de la Constitución, sobre el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 7 de la Carta. Con igual argumentación, fundamentaron ante el OIT la falta de tripartismo en relación a la promulgación de varias normas, como la ley que crea un registro de empresas infractoras en la órbita del Ministerio de Trabajo, ley 17930, la ley que consagró la protección del fuero sindical, 17940, la ley que amplió el periodo de prescripción de los créditos laborales, 1891, las leyes sobre responsabilidad solidaria de los créditos laborales, en los casos de tercerizaciones, 18251, y podríamos seguir. Respecto a este panorama denunciado por las organizaciones de empleadores, el Comité de Libertad Sindical entendió lo siguiente. En cuanto al decreto sobre las ocupaciones, el decreto 145 del 2005, el Comité de Libertad Sindical concluyó que el ejercicio de derecho de huelga y la ocupación del lugar de trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de ingresar en la misma.
En estas condiciones, el comité pidió al gobierno que vele por el respeto de estos principios en las normas que se dicten. En lo que respecta a la Ley de Negociación Colectiva 18566, el Comité de Libertad Sindical señaló los siguientes comentarios sobre los artículos que podrían plantear problemas de conformidad con los principios de la negociación colectiva. Primero, en lo que respecta al intercambio de información, el mismo es necesario para facilitar el desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Ahora bien, tratándose, expresó el comité, de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva y su desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes lo incumplan. El comité considera que todas las partes en la negociación gocen o no de personería jurídica deben ser responsables ante eventuales violaciones del derecho de reserva de la información que reciban en el marco de esa negociación colectiva. El comité pide al gobierno que vele por el respeto de dicho principio. Segundo, en cuanto a la integración del Consejo Superior Tripartito, artículo 8 de la ley, el comité considera que podría tenerse en cuenta un número igual de miembros por cada uno de los tres sectores: empleadores, sindicatos y gobierno. Y la presencia de un presidente independiente, preferentemente nombrado por las organizaciones de trabajadores y empleadores conjuntamente, que pudiera eventualmente desempatar en caso de una votación. El comité pide al gobierno que realice discusiones con los interlocutores sociales sobre la modificación de la ley a efectos de encontrar una solución negociada sobre el número de integrantes del Consejo. Tercero, en cuanto a la vigencia de los convenios colectivos, y en particular al mantenimiento de la vigencia de todas sus cláusulas del convenio cuyo término estuviese vencido hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario. Artículo 17. El comité recuerda que la duración de los convenios colectivos es una materia que tiene en primer término que corresponder a las partes. Pero si el gobierno considera una acción sobre el tema, toda modificación legislativa debería reflejarse en un acuerdo tripartito. En estas condiciones, teniendo en cuenta que las organizaciones querellantes han expresado su desacuerdo con toda idea de ultraactividad automática de los convenios colectivos, el comité invita al gobierno a que discuta con los interlocutores sociales la modificación de la legislación a efectos de encontrar una solución aceptable para ambas partes. Respecto a las recomendaciones emitidas por el comité, sintéticamente: A. En cuanto al decreto que derogó la potestad de la fuerza pública de proceder al desalojo de las empresas que fueran ocupadas por los trabajadores, reitero, el decreto 145 del 2005, el comité estima que el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar de trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de poder ingresar en la misma. En estas condiciones, el comité pide al gobierno que vele por el derecho y respeto de los principios de las normas reglamentarias que se dicten. B. El comité pide al gobierno que, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, tome medidas para modificar la ley 18566 a efectos de dar curso a las conclusiones formuladas anteriormente. Por su lado, la comisión de expertos de la OIT consideró que varias modificaciones de la ley 18566 planteada por el gobierno y dirigidas a atender los comentarios de los órganos de control de la OIT son acordes con las obligaciones dispuestas en los convenios internacionales. La comisión se refiere en particular a la propuesta de, primero,
incluir una frase final en el artículo 4 de la Ley 18566, exigiendo personería jurídica de los sindicatos para que puedan recibir informaciones por parte de las empresas en el marco de un proceso de negociación colectiva, con miras a que se facilite la posibilidad de entablar acciones de responsabilidad en caso de violación del deber de confidencialidad. Segundo, modificar el artículo 17, inciso 2 de la ley, de manera que la cuestión de la ultraactividad sea objeto de negociación en cada convenio, pudiéndose establecer bien la ultraactividad total, la ultraactividad parcial, o bien un plazo para la extensión de la vigencia del convenio que permita su renegociación. Tercero, aclarar que el registro y las publicaciones de las resoluciones de los consejos salarios y de los convenios colectivos no constituyen requisito alguno de autorización, homologación o aprobación por parte del Poder Ejecutivo. Por ello es que ha dicho el órgano de la OIT, pidiendo al gobierno que, después de haber sometido el texto a la consulta de los interlocutores sociales, remita al Parlamento un proyecto de ley que garantice la plena compatibilidad de la legislación y práctica nacional con el convenio. En resumen, y ya para finalizar, existiendo una distancia real en las posiciones de las partes involucradas, gobierno, la central sindical CNT y finalmente las organizaciones representativas de los empleadores y la Organización Mundial, se ha alcanzado el efecto indeseable del ingreso a la mencionada lista negra de la OIT, que constituye un desprestigio internacional para Uruguay y lo pone en una situación incómoda y perjudica en otras materias como ser las futuras inversiones extranjeras. El pronunciamiento de la OIT, si bien no sanciona ni obliga a Uruguay claramente, al ser nuestro país miembro de dicho organismo, lo expone ante la opinión pública mundial, lo que nos sitúa en una posición de tener que acatar los pronunciamientos del mismo. Sumado a ello, naturalmente que a cualquier inversor le interesa tener certezas y seguridad jurídica, no exponerse respecto de países que están en el ojo de la tormenta porque no se respetan los derechos laborales y que no ofrecen reglas de juego claras. Muchas gracias. No, excelente.